La grieta invisible. El amanecer que cambió la vida de Chiquinquirá Delgado llegó sin ruido, como todas las tragedias que se gestan en silencio. A las 5:27, cuando la primera luz rozaba los ventanales de su ático en Brickell, la presentadora venezolana abrió los ojos con la certeza, aún difusa, de que algo se había desplazado en su universo. No era un sueño ni una pesadilla. Era una punzada fría, un presentimiento que le caló el estómago antes incluso de que pudiera incorporarse. Movida por un impulso casi animal, palpó a su lado. La cama aún guardaba el calor de Jorge Ramos, pero el lugar estaba vacío. Él había madrugado otras veces para preparar sus guiones o contestar correos, de modo que la ausencia no resultaba anómala en apariencia. Sin embargo, ese día la soledad de las sábanas emanaba un escalofrío nuevo, una vibración que adelantaba el derrumbe que estaba a punto de desencadenarse. Chiqui, como la llamaban desde los pasillos de Univisión hasta los mercadillos caraqueños donde su madre solía presumirla, se deslizó fuera del lecho y, enfundada todavía en el camisón de seda azul medianoche, se acercó a la ventana. Desde esa altura, el mar parecía un animal dormido y las torres vecinas se levantaban como centinelas de cristal. En otro momento, habría respirado para agradecer la escena, pero la desazón no le dio tregua. Recordó la cena de la noche anterior. Un risotto que Jorge apenas probó y una conversación que se agotó en monosílabos. Él había culpado al cansancio, a la saturación de noticias internacionales y a las guerras que siempre le robaban el sueño. Ella decidió creerle. Aunque las líneas de preocupación que surcaban su frente parecían dibujar otro mapa, uno que ya no incluía el nosotros que habían construido. Abrió la puerta del vestidor y encendió la lámpara colgante de cristal. Sobre la cómoda descansaba el celular de Jorge, descuidado, boca abajo, como si se hubiera desprendido de él a última hora. Chiqui no era una mujer celosa. Había aprendido que las relaciones públicas exigían 1000 mensajes, llamadas intempestivas y contactos que sonaban extraños solo en la superficie. Pero la sensación de hielo en su espalda le gritaba ahora una orden inapelable. Revisa. Tomó el teléfono con manos temblorosas y lo giró. La pantalla se iluminó al reconocer el rostro de su propietaria. Ella misma, entusiasta invitada a los algoritmos, y desplegó una cascada de notificaciones. El nombre que se repetía en la parte superior la obligó a sentarse de golpe en la banqueta tapizada de terciopelo. Isabel R. Una y otra vez, Isabel R., como un metrónomo que marcaba el compás de una mentira. Isabel R. no era una desconocida. Chiqui la había entrevistado años antes en un homenaje a corresponsales veteranos de guerra. Isabel Rojas, la reportera que en los 80 se coló entre la metralla de Beirut y que, con la piel tostada, las arrugas de la valentía y el pelo encanecido con dignidad, había relatado los horrores que ella misma miró a los ojos. Tenía hoy 70 años, casi un cuarto de siglo más que Jorge. En aquella gala, la mujer tropezó con la cola de su vestido y él la sostuvo por el codo. Nada más. O eso creyó la esposa, que ahora sostenía el celular como si quemara. El corazón le golpeó el esternón cuando deslizó la última notificación. Te extraño, mi lobo periodista. Anoche soñé con tu voz leyéndome Cortázar. Vuelve. Hora. 4:13 de la mañana. Etiqueta de ubicación. Valle de Guadalupe, Baja California. El mensaje siguiente, enviado tan solo 2 minutos después, mostraba una foto. Un amanecer naranja sobre viñedos y, al frente, 2 copas de vino vacías acomodadas sobre una mesa rústica. No había rostros, pero Chiqui reconoció la chaqueta de cuero que Jorge llevaba en los viajes de fin de semana. Se veía plegada sobre el respaldo de la silla a izquierda. No era una prueba casual, era una firma. Un rugido de incredulidad le subió a la garganta. Parpadeó para alejar las lágrimas, mas la imagen persistía. Buscó más atrás en el chat y halló audios con susurros. Citas literarias, confesiones a medianoche. Se sintió intrusa en un universo paralelo, donde su esposo exhibía una ternura que ella llevaba semanas sin recibir. Quiso convencerse de que todo era un juego retórico entre periodistas apasionados por la palabra. Pero las frases rompían cualquier coartada. Te buscaré en cada crónica que escriba, porque solo contigo entiendo el peso de la vida y la ligereza de salir ileso. Era poesía, sí, y también traición. Se incorporó con un sobresalto cuando oyó pasos en el pasillo. Apagó la pantalla y devolvió el móvil a su sitio, consciente de que las huellas digitales la delatarían. Inspiró, exhaló, y alzó la barbilla justo cuando Jorge apareció sosteniendo 2 tazas de café. Su sonrisa parecía sincera, esa curvatura estudiada que le concedía encanto ante las cámaras. Pero en sus pupilas centelleaba un cansancio que, esa madrugada, ya no lucía heroico sino culpable. «Buenos días, mi amor»,
dijo él, depositando una taza ante ella. Desperté temprano. La cabeza me da vueltas con la cobertura del debate de anoche. Ella fingió interés, sorbió el café que sabía a cenizas y asintió con un murmullo. Lo observó dejar la suya sobre la cómoda, quitarse las gafas de lectura y guardarlas en el bolsillo de la bata. Quiso preguntarle 1000 cosas, pero una sola palabra se le incrustó en el paladar. Isabel. Se tragó la sílaba como quien fuerza una pastilla demasiado grande. No estaba lista. No aún. Imaginó la devastación pública que implicaría destapar ese vínculo. Titulares feroces, paneles de opinión, programas del corazón disecando su desgracia en horario estelar. La marca Chiquinquirá Delgado pendía de un hilo, y con ella la estabilidad de sus hijas, las campañas publicitarias, los contratos de licenciamiento que sostenían a decenas de trabajadores. El resto de la mañana transcurrió entre silencios incómodos. Jorge se marchó a la redacción poco antes de las 8. Se despidió con un beso fugaz en la mejilla y ella sintió el toque como un sello de despedida. Cuando la puerta se cerró, el ático quedó tan quieto que solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. Las paredes cargadas de fotografías de alfombras rojas y sonrisas televisadas parecieron inclinarse sobre ella con lástima. Entonces el llanto rompió la represa. Lloró con la furia de quien descubre que la persona que admira se ha convertido en un extraño. Lloró por la burla de la ironía. Ella, ícono de elegancia y fortaleza femenina en América Latina, víctima de un triángulo amoroso con una mujer que podría ser su suegra. Lloró, sobre todo, porque entendió que la vida privada que había protegido con tanto celo estaba a punto de volverse un circo. Cuando la tormenta de lágrimas amainó, se secó el rostro. Abrió la computadora portátil y tecleó Valle de Guadalupe vuelos. Quería confrontar la realidad de frente, sin intermediarios ni cámaras. Reservó un asiento en el vuelo de la 1 de la tarde a Tijuana y un coche hasta Ensenada. Mientras confirmaba el pago, un destello de racionalidad le aconsejó llamar a su representante para cancelar los compromisos de la semana. Pero no lo hizo. El orgullo la impulsaba hacia la verdad cruda, sin cortinas de relaciones públicas. Solo escribió un mensaje rápido a su hija mayor. Voy a México por temas personales. Te amo. Luego apagó el móvil y se encaminó al baño. El espejo le devolvió un rostro hinchado y los ojos enrojecidos. Aún así, encontró en sus facciones la determinación de una guerrera. Empacó ligero. Un vestido blanco, unos jeans, sandalias cómodas y un pañuelo de lino para el viento cálido de la península. Al cerrar la maleta, su mente comenzó a recrear los escenarios posibles. ¿Y si todo era un malentendido? Si Isabel era solo confidente y él se encontraba allá por trabajo, la esperanza se alzó débil, pero la foto de las 2 copas vacías la aplastó de nuevo. No había equívoco. Había pasión, intimidad y un amanecer compartido que no pertenecía a una simple amistad. A mediodía, Chiqui tomó el ascensor hasta el garaje. Sentía el pulso desbocado, pero cada latido la empujaba a avanzar. Condujo al aeropuerto sin conectarse a la radio. El silencio dentro del automóvil se volvió un túnel donde revivía conversaciones pasadas, detalles inadvertidos, gestos mínimos que, en retrospectiva, cobraron un sentido siniestro. La risa nerviosa de Jorge cuando un mensaje interrumpía la cena, la insistencia en viajar solo a ciertos foros de periodismo, la forma en que guardaba el teléfono en el bolsillo interno de la chaqueta, lejos de miradas indiscretas. Esos retazos, dispersos durante meses, se alineaban ahora como piezas de un rompecabezas que revelaba la figura de una traición cuidadosamente orquestada. El avión despegó puntual. Desde la ventanilla, las nubes parecían montañas de algodón, pero Chiqui solo veía el reflejo de su rostro endurecido. Intentó dormir. Imposible. El ruido de los motores competía con las voces en su cabeza, la indignación, la tristeza, la vergüenza anticipada. Sacó un cuaderno y escribió una lista de preguntas que pensaba formularle a él y a ella cuando los tuviera enfrente. ¿Cuándo empezó, puteza? ¿Por qué a mis espaldas? ¿Por qué ella? Sobre todo, ¿por qué destruir lo que juraste cuidar? 2 horas más tarde, recorrió el pasillo del aeropuerto de Tijuana, recogió la maleta y encontró al chofer con un cartel que llevaba su apellido. El hombre, ajeno al drama, charloteó sobre el vino de la región y los crustáceos del Pacífico. Chiqui respondió con monosílabos mientras su propia adrenalina le nublaba la visión. El vehículo tomó la carretera escénica. El océano, a la izquierda, rompía contra los acantilados con violencia sincronizada a los golpes de su corazón. Aquella belleza agreste parecía burlarse de su dolor. En el kilómetro 75, los viñedos empezaron a salpicar el paisaje. Filas y filas de cepas verdes bajo un sol que caía a plomo. El coche,
Dobló por un camino de terracería hasta llegar a un lodge boutique encaramado sobre una colina. El recepcionista, un joven con acento norteño, le sonrió y preguntó a nombre de quién estaba la reserva. Ella dio un nombre inventado. No quería alertar a nadie, no todavía. Con la llave electrónica en mano, ascendió a la habitación asignada y, una vez dentro, abrió el balcón. Desde allí distinguió a lo lejos una terraza privada. La misma mesa rústica, las copas de cristal, la chaqueta de cuero colgada en el respaldo. Un par de figuras se recortaban contra la luz dorada de la tarde. Él estaba de espaldas. Ella, sentada, escuchaba con la cabeza inclinada mientras sus dedos acariciaban el brazo del periodista. El estómago de Chiqui se contrajo. No hubo grito ni colapso, solo un silencio repentino, el mismo que precede a los terremotos antes de que el suelo se abra. Sintió, en esa quietud ominosa, que la vida tal como la conocía había terminado y que el siguiente movimiento, el enfrentamiento o la retirada, definiría las ruinas o la reconstrucción de su destino. Respiró hondo, se secó las lágrimas que no recordaba haber soltado y apretó la barandilla con los nudillos blancos. Era el fin de una era y el prólogo de un choque inevitable. La tragedia, pensó, no siempre llega con estrépito. A veces se posa suave como un colibrí, y cuando uno se da cuenta, ya ha perforado el corazón con un pico diminuto pero letal. Sin apartar la vista de aquella escena, comprendió que su próxima palabra, su próxima decisión se convertiría en titular de portada. Y, aún rota, se prometió protagonizar su historia con la dignidad de quien, aunque caída, no se permite irrespetar su propia valentía. Así, con el sol hundiéndose en el horizonte y las sombras alargadas de los viñedos envolviéndola como un luto prematuro, Chiqui Delgado se preparó para descender las escaleras y reclamar la verdad que le había sido arrebatada. Su guerra acababa de comenzar. El crisol de la verdad, el zumbido del aire caliente en el Valle de Guadalupe, envolvía a Chiqui como si fuera un presagio. Con la maleta aún en la mano, descendió las escaleras exteriores del lodge, dispuesta a atravesar aquel océano de viñedos que la separaba de la terraza, donde se alzaba la silueta curvada de Chiquinquirá Delgado. Desde la barandilla superior la había visto todo: el encaje blanco del cabello de Isabel Rojas mecido por el viento, y a su lado, la espalda ancha de Jorge Ramos inclinada sobre la mesa, compartiendo susurros que ya no pertenecían a la intimidad conyugal. Cada paso que daba la venezolana resonaba contra el suelo terroso como un látigo de tambor. La tierra, áspera y parda, parecía respirar el mismo polvo que se arremolinaba en su garganta. La irrupción. Cuando llegó a la terraza, la tarde se había tensado hasta el crujido. Jorge se volvió, pálido como quien contempla la materialización de un fantasma. Isabel, en cambio, mantuvo la serenidad de la reportera que ha sobrevivido a bombardeos y secuestros. Alzó la barbilla y entrecerró los ojos, midiendo a la recién llegada con un respeto aguerrido. «¿Cómo?», balbuceó Jorge, pero la voz se le deshizo entre los labios. «¿No se supone que estarías en Miami?», agregó Isabel, con un tono que mezclaba sorpresa y una descarnada aceptación de la inevitable tormenta. Chiqui no respondió. Se limitó a arrastrar la silla más cercana, colocando la maleta a su lado como un punto de apoyo. Solo entonces habló, con un hilo de voz que heló el aliento de los dos amantes. «Explíquenme». Aquella palabra, simple y rotunda, quedó suspendida como el disparo de salida en una carrera brutal. Jorge aspiró hondo, buscaba la elocuencia, que tantas veces lo había rescatado en debates televisados, pero allí, frente a su esposa y su amante septuagenaria, el recurso retórico se le convirtió en una jaula de eco. «Chiqui, no es lo que piensas», empezó. Ella levantó la mano. No podía tolerar la frase más manida de la infidelidad. «Dime qué es entonces». Isabel se aclaró la garganta. Sus ojos, rodeados de una red fina de arrugas, destellaban con una mezcla de compasión y firmeza. «Es amor», dijo. «Y el amor a veces llega cuando no lo esperamos, ni lo aprobamos». Jorge se desmoronó sobre la silla. Su rostro, normalmente tallado en expresiones seguras, se transformó en un lienzo vulnerable. Hubo un silencio tan tenso que la brisa pareció estancarse, hasta que Chiqui, temblando, exhaló una carcajada incrédula. «¿Amor? ¿Con alguien 30 años mayor? Amor que se esconde en mensajes a las 4 de la madrugada, mientras me dices que estás agotado por la geopolítica». Lapsomor, la acusación, desgarró la mascarilla de compostura de Jorge. Bajó la mirada, acarició el borde de la copa ya vacía, aún húmeda por el vino, y se obligó a sentir el relato del secreto. Comenzó a hablar. Al principio, las palabras salieron tambaleantes, luego se convirtieron en un torrente que invadió cada grieta de la terraza. Contó que había conocido a Isabel un año atrás,
en un foro sobre periodismo de guerra en Nueva York. Contó los cafés a escondidas, la fascinación que sintió al escuchar las crónicas de Beirut y Sarajevo de labios de una mujer que había visto la muerte con sus propios ojos y que, aún así, reía con la ligereza de quien ya lo perdió todo. Dijo que se enamoró de la manera en que ella pronunciaba esperanza después de narrar un bombardeo. Dijo que la diferencia de edad fue, al principio, una broma. Él le regalaba cremas antiarrugas con notas irónicas. Ella le obsequiaba peluches para burlarse de su juventud. Pero luego se volvió un símbolo. Una declaración de rebeldía contra los moldes que la audiencia imponía. Isabel intervino para llenar los huecos. Describió los mensajes nocturnos, el primer beso robado tras un panel sobre derechos humanos, la culpa que la despertaba en hoteles con vistas a la Quinta Avenida. Confesó que había intentado cortar la relación decenas de veces y que, cada vez, Jorge aparecía con un poema de Benedetti o con un artículo sobre mujeres valientes para convencerla de que aquello merecía sobrevivir. Mientras hablaba, sus manos se movían despacio sobre la mesa, como si acariciaran el aire. Chiqui se dio cuenta de que el gesto era idéntico al que Jorge solía usar para calmarla en las noches de insomnio. ¿Cuándo decidieron humillarme?, preguntó ella al final, y un temblor, más de rabia que de pena, le quebró la voz. Nunca se trató de humillarte, Sam, susurró él, pero tampoco supe cómo detenerlo. La explicación era una soga. No la absolución ni la condena, solo la soga. El estallido mediático. No hubo golpes ni gritos histéricos. Hubo, sí, un adiós helado. Chiqui se puso en pie, despidió a Jorge con una mirada de plomo y se alejó sin volver la vista. En su habitación llamó a su representante, a su asistente personal y a su abogado de confianza. Cada llamada fue breve, quirúrgica. Necesito un plan de contención, el rumor explotará en minutos. No se equivocó. Tan pronto cerró la última conversación, su celular vibró con la notificación que temía. Una foto borrosa, captada por un huésped anónimo, mostraba la terraza donde se intuía la figura de Jorge besando a Isabel. El titular viral rezaba: la infidelidad más polémica del año. El romance secreto de Jorge Ramos con la veterana periodista Isabel Rojas. Las redes sociales ardieron. El nombre de Chiqui trepó al primer lugar de tendencias en Twitter y en X, la red que, irónicamente, ella administraba como locutora de su propia imagen. Los comentarios se dividieron entre la burla cruel, memes que superponían a Jorge con un bastón y a Isabel con emojis de abuela, y la solidaridad encendida de miles de mujeres que veían en la venezolana el espejo de sus propias traiciones. Los portales de espectáculos publicaron cronologías imaginarias, las 10 señales que Chiquinquirá ignoró. Los programas matutinos reservaron bloques especiales para debatir la moral de un romance con diferencia generacional inversa. Dentro de la habitación, la presentadora se sintió como un insecto atrapado bajo una lupa. Cada gesto, cada arruga de su pijama, ni siquiera había tenido tiempo de cambiarse. Sería diseccionado en directo. Una parte de su mente, entrenada para sobrevivir al escrutinio mediático, empezó a pensar en vestuario, en maquillaje, en los colores que transmiten resiliencia. La otra parte lloraba, imaginando la humillación de su madre en Maracaibo, de sus hijas en la universidad, de los patrocinadores que ya redactaban cláusulas de rescisión, las fisuras antiguas. La ansiedad la obligó a abrir el minibar. Bebió agua con pequeños sorbos, intentando domar la taquicardia. Fue entonces cuando la memoria le lanzó una daga imprevista. Recordó el día en que ella misma, hace 8 años, se enamoró de Jorge mientras aún tramitaba los papeles de su divorcio con el empresario mexicano Daniel Sarcos. Recordó la pasión. Recordó que hubo también damnificados, rumores y chismes. ¿No estaba ahora el universo saldando cuentas? El pensamiento la estremeció. No era autocompasión, sino la comprensión brutal de que toda historia se despliega en espirales de errores que cambian de rostro. Se sentó en el suelo, cruzó las piernas y dejó que aquel flashback se convirtiera en examen propio. ¿Cuándo había comenzado a perderse la conexión con Jorge? ¿Fue durante la cobertura de la caravana migrante, cuando él pasó semanas en la frontera? ¿Fue en la pandemia, cuando los estudios caseros los encerraron en rutinas paralelas? ¿Fue al aceptar, hace 6 meses, aquel contrato millonario con una cadena de streaming que la forzaba a viajar cada 2 semanas? El matrimonio, se dio cuenta, no había sido destruido por una sola amante. Había sido horadado por miles de ausencias microscópicas. Almuerzos cancelados, mensajes sin responder, silencios polvorientos que se acomodaban bajo la alfombra hasta deformar el terreno. El consejo materno. En medio de la vorágine, su madre, María Antonieta, llamó desde Venezuela. La voz temblorosa, cargada de acento maracucho, atravesó el altavoz. «Mija, la prensa aquí está como loca. ¿Qué pasó?»
Pasó que me engañaron, mamá. Pues ahora te toca decidir si vas a vivir como víctima o como protagonista. Chiqui sintió el estímulo de aquella frase. De niña había aprendido a recitar versos de Andrés Eloy Blanco para impresionar a las maestras. Su mamá le repetía que la oratoria es un arma. Esa tarde decidió afilarla. El paso al frente, cerró las cortinas, se maquilló los ojos para ocultar el sufrimiento y vistió un blazer color terracota. Contrastaba con el azul turquesa de los viñedos y evocaba el color de la tierra árida bajo sus pies. Acomodó su móvil en modo selfie, activó la transmisión en directo y, con un temblor apenas perceptible, saludó a los 5 millones de seguidores que se unieron en segundos. Esta soy yo, sin filtros, sin teleprompter, empezó. Lo que han visto es real. Mi esposo me traicionó, pero también es real que las mujeres aprendemos a levantarnos. Hoy no voy a pedir lástima ni incendiar a nadie. Voy a contar mi historia y, de paso, recordarle a cada persona que me escucha que una traición no define nuestro valor. Durante 15 minutos habló de amor, de frustración, de los vacíos que se crean en silencio. Reconoció sus propias ausencias como parte del fracaso. Denunció, sin rencor, la cultura que romantiza la juventud femenina pero demoniza el deseo cuando anida en cuerpos envejecidos. Al final, citó a la poeta venezolana Millo Bestrini. Lo más doloroso de una herida es que cuando sana, nos deja otros ojos. Prometió seguir adelante, reconstruirse, defender su carrera y proteger a sus hijas. Cerró la transmisión con un «gracias por su luz» y, al apagar la pantalla, sintió un vacío que ninguna ovación digital podía llenar. La respuesta de Jorge. No pasaron 20 minutos antes de que Jorge publicara un video en el que aparecía en la terraza, con los viñedos al fondo. El rostro marcado por el cansancio, sin estudio ni maquillaje, se disculpó ante Chiqui, ante su audiencia y ante la familia que lastimé. Reconoció la relación con Isabel, insistió en que el amor no distingue edades, y aseguró que nunca intentó exponer a su esposa a la humillación pública. Sus palabras, aunque humildes, sonaron a justificación. La opinión pública se polarizó aún más. Algunos vieron un acto de valentía, otros la confirmación de su ego descomunal. Isabel guardó silencio, solo envió un comunicado escueto, afirmando que no participaría en espectáculos de linchamiento mediático, que continuaba comprometida con visibilizar la voz de los olvidados y que asumía las consecuencias privadas de sus actos. El repliegue estratégico. Tras la tormenta digital, los abogados de Chiqui recomendaron una retirada, regresar a Miami, permanecer en casa, negarse a programas de chismes y preparar una entrevista exclusiva con una periodista afín. Ella, sin embargo, optó por refugiarse temporalmente en la vieja hacienda de su abuela en la costa oriental del lago de Maracaibo. Quería aislarse del murmullo y acercarse a las raíces que le daban fuerza. Antes de partir, se reunió en la recepción del lodge con Jorge. Se miraron a los ojos. Había grietas, pero no odio. ¿Te vas con ella?, preguntó Chiqui. No lo sé, admitió él. Ahora mismo no sé nada. Ella asintió. Quizá la duda de él era ya una respuesta. Se despidieron con un apretón de manos que dejó un surco invisible de melancolía y se dieron la espalda. Mientras el taxi la alejaba, un pensamiento irrumpió como un relámpago. El capítulo final de esta tragedia no dependería del arrepentimiento de Jorge ni del arrojo de Isabel. Dependería de cómo ella misma transformara el dolor en relato, y el relato en renacimiento. El umbral hacia el renacimiento. Esa noche, en el avión de regreso a Caracas, escribió las primeras líneas de un libro que llevaba años posponiendo. Cuerpos en primera plana. La vida íntima de las mujeres que brillan bajo los focos. Cada palabra fluía con la tinta densa del sufrimiento, pero chispeaba con una determinación nueva. Si iba a perder un matrimonio, que no perdiera también la oportunidad de alumbrar a otras mujeres con su testimonio. Cuando el piloto anunció el descenso, Chiqui alzó la vista y vio, a través de la ventanilla, la constelación amarilla de las luces sobre el lago. Bajo aquel cielo, comprendió que la herida recién abierta no cicatrizaría pronto, pero también supo que el dolor podía incubar historias que salvan. La metamorfosis. El sol de la costa oriental del lago de Maracaibo caía como un reflector sobre la vieja hacienda El Milagro. Entre mangos y matas de plátano, el lugar olía a tierra húmeda y a recuerdos de infancia. Allí, donde alguna vez corrió descalza tras las gallinas de su abuela, Chiquinquirá Delgado abrazaba el silencio que Miami le había negado. Era 5 de la mañana, cuando abrió la puerta mosquitera del corredor y se sentó en el viejo butacón de mimbre. El canto de los cristofués anunciaba la mañana, pero ella solo escuchaba el latido propio. Firme, decidido, distinto al temblor que la había acompañado en el Valle de Guadalupe. El taller secreto.
Durante 3 semanas se impuso un horario monacal: oración breve al alba, caminata bordeando el lago, desayuno de arepas con queso de mano, y luego 8 horas de escritura. El libro que había bosquejado en el avión empezó a tomar cuerpo. No era un ajuste de cuentas, sino un manifiesto, historias de mujeres públicas que sobrevivían a la exposición, al escrutinio, a la traición. Cada tarde recibía sobres Manila, con contratos revisados por su abogado. Los patrocinadores más frívolos se retiraron, sí, pero emergieron otros: fundaciones que promovían la salud mental, editoriales interesadas en el manuscrito. En las noches conectaba por Zoom con el consejo directivo de una nueva ONG, Renacer en Pantalla, destinada a financiar becas para periodistas mujeres en zonas de conflicto. El dolor, comprendió, podía convertirse en palanca. La tregua con el pasado. En la 4ª semana, el silbido de un teléfono satelital quebró la rutina. Era un mensaje de voz de Jorge Ramos. Su tono era grave, pero sereno. Estoy listo para firmar lo que sea necesario. Lucharé por la amistad de nuestras hijas, si me lo permites. Sigo sin saber si Isabel y yo tenemos futuro, pero sé que tú mereces paz. Chiqui guardó el mensaje sin responder. Horas después, caminó hasta el viejo muelle de madera que se adentraba en el espejo del lago. Allí, prendió una fogata con hojas secas y, encima, arrojó la USB donde guardaba las fotos de la infidelidad. Las miró arder hasta reducirse a un remolino de chispas. Entendió que perdonar no era absolver. Era soltar la jaula donde el rencor la mantenía prisionera. La noticia de la inminente separación llegó a las redacciones como un comunicado conjunto, breve y sin adjetivos. Twitter se sacudió con teorías, pero la neutralidad del texto desactivó la carnicería mediática. Chiqui sonrió. Había aprendido, por fin, a controlar el relato. El encuentro con la sombra. Una mañana recibió una carta manuscrita entregada por un cartero en bicicleta. No llevaba dirección de remite, solo un sello de cera roja con la inicial I. El sobre contenía 2 páginas. Chiquinquirá, me niego a vestir el papel de villana. Sé que mi amor por Jorge nacía donde moría tu matrimonio, y eso duele. Antes de juzgar, recuerda que yo también fui traicionada por la vida. Perdí a mi hijo en Bosnia y a mi esposo en Bagdad. En Jorge encontré un espejo de mi duelo. No pido tu beneplácito, solo tu comprensión de mujer a mujer. Isabel Rojas. Leyó la carta 3 veces, sus tripas ardieron, y luego se aflojaron. Por primera vez vio a Isabel no como una usurpadora, sino como un ser humano con cicatrices que no salían en las portadas. Respondió con 3 líneas. Comprensión llegará con el tiempo. Hoy me basta con la distancia. Cuídense. Envió la nota sin odio, comprobando que la herida empezaba a cicatrizar. El regreso a la luz. 6 meses después, en octubre, Chiqui volvió a Miami. Había perdido contratos publicitarios, sí, pero había ganado propósito. El vestíbulo del estudio principal de Univisión la recibió con aplausos contenudos. Incluso los pasillos de la televisión adoran las resurrecciones. Aquella noche, estrenó un especial titulado Brillar sin permiso. Entrevistó a mujeres que abandonaron relaciones tóxicas y reinventaron sus carreras. El rating superó las proyecciones. En redes, el hashtag Brillar sin permiso desplazó a la política. Chiqui supo que el público, esa multitud cambiante, encuentra catarsis en los relatos de caída y ascenso. Al terminar el programa, apagó las luces del plató y quedó sola bajo los focos inertes. El silencio le recordó el amanecer en Brickell cuando descubrió la traición. Sonrió al comprobar que el recuerdo ya no mordía.